Ahora tenemos ya el gusto de presentar a nuestro invitado. Se trata de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, a quien le doy una cordial bienvenida. Ministro, bienvenido. Usted es nuestro primer invitado. Un placer poder tenerlo en AM. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Felicidades por el primer espacio de entrevistas AM. Creo que va a ser un espacio muy importante para la opinión pública, muy importante también para la información de todos los salvadoreños. Y pues con mucho gusto, Marisol, abordamos ahora todos los temas hacendarios que pues en los últimos días han estado muy en boga, ¿no?, en la palestra pública. Y qué importante que los salvadoreños también estemos todos muy bien informados de cómo se están usando nuestros fondos y nuestros impuestos. Un tema presupuestario que nos trajo conversando desde el mes de septiembre cuando se presentó. Pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, pero en un madrugón, en el mes de diciembre, la Asamblea Legislativa trató de darle un giro a este presupuesto general de la Nación, el presupuesto con la mayor inversión social que se ha presentado en nuestro país en beneficio de los salvadoreños para tantos proyectos como lo son salud, educación y también seguridad. Y precisamente quiero preguntarle sobre la sanción de decreto del presidente general, del presidente nacional de la República para el 2021 y hábleme de estas sanciones que se realizaron al presupuesto general de la Nación. Sí, bueno, Marisol, hay que recordarle a todos nuestros televidentes que el día 24 de diciembre, en horas de la madrugada, la Asamblea Legislativa, después de haber tenido durante 3 meses el presupuesto general de la Nación, pues se decidió a realizar algunos cambios y recortes, sobre todo en la inversión pública, algo que a nosotros nos preocupaba muchísimo. Y pues el día 24 a las 5:55 de la mañana, casi a las 6 de la mañana, terminado la plenaria, y quien diga que eso no fue un madrugón, pues no sé en qué estará pensando, porque algunos diputados han tratado de mentir que fue un madrugón, pero es así. Lo hicieron en la madrugada y como dice el dicho popular, ¿no?, como ladrón en la noche o como cualquier pío que llega por la noche a tratar de recortar los fondos a los salvadoreños, lo estaban haciendo ese día 24 de diciembre en plena madrugada. Imagínate qué regalo de Navidad, Marisol, para los salvadoreños, que inversión pública como Cárcava, la reconstrucción de la Academia Nacional de Seguridad Pública, estaba siendo recortada por los diputados. Entonces, en los días posteriores al 24 de diciembre, nosotros nos quedamos revisando cuáles habían sido aquellos recortes importantes en la inversión pública que habían realizado los diputados. Y habíamos visto también cómo de una manera, descarada, habían trasladado fondos de esa inversión pública que habían recortado, la habían trasladado para entregárselo a sus alcaldes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue revisar todos esos decretos, y como ellos emitieron una serie de decretos, alrededor de 10 decretos que estaban relacionados con este tema del presupuesto, entonces técnicamente nosotros decidimos que habían 2 decretos que se iban a vetar. Los demás se sancionaron por completo, pero estos 2 decretos se iban a vetar, que es básicamente el decreto 800, que contiene un crédito de 50 millones del BESIE, y el decreto 803, que contiene un crédito por 250 millones del BID. Yo decía ayer en una conferencia de prensa que los señores diputados se encargaron de tomar de rehén las pensiones, el aumento de la pensión mínima de 200 a 304 dólares. Entonces, nosotros lo que hicimos es que ese monto de la pensión mínima está asegurado, Marisol. Lo que nosotros no vamos a hacer es que no le vamos a entregar fondos a los alcaldes, sobre todo cuando no hay control de cómo se están gastando esos fondos y 2, no se están viendo las obras en las cuales se están invirtiendo esos fondos. Entonces, nosotros hemos decidido que no vamos a aceptar un robo tan descarado al país, porque son alrededor de 366 millones lo que se le quieren entregar a los alcaldes en concepto de fondos COVID o fondos para atender la emergencia. Pero yo preguntaba ayer en la conferencia de prensa, bueno, ¿y qué están haciendo los señores alcaldes en este momento? Yo veo que todos los alcaldes están dedicados a su campaña, pero ninguno de ellos se está dedicando a contener el COVID-19, cuando todavía tenemos la amenaza de una segunda ola. Entonces, aún así, cuando no están haciendo ninguna actividad,
cuando es el gobierno central el que tiene que mantener la red de hospitales, el Hospital de El Salvador, todas las pruebas y todas las demás actividades que están relacionadas con la emergencia por COVID-19, cuando es el gobierno o el ejecutivo el que se encarga de estas cosas, los fondos se los quieren dar a los alcaldes, nos parecía inconcebible. Así que decidimos que no íbamos a poner en riesgo el aumento a la pensión mínima, porque el incremento a la pensión mínima ya se va a entregar, es una realidad, es algo que está asegurado, yo le he dicho categóricamente el día de ayer y lo vuelvo a sostener, no hay ningún riesgo para el incremento de la pensión mínima. Y para todos los salvadoreños que nos están viendo y que reciben esa pensión mínima, deben tener la plena seguridad que el incremento de $100 a esa pensión mínima está incluida en el presupuesto. Lo que nosotros no vamos a permitir es que los señores alcaldes sigan haciendo uso sin ningún control de los fondos de los salvadoreños. Quiero que retornemos, ministro. Tenemos hora 30 minutos para conversar. Va a ser un tema que vamos a poder ampliar. Quiero que conversemos primero qué fue lo que pretendieron hacer los diputados esa madrugada. Bueno, quizás ellos se levantan un poquito más tarde. Se levantan bien temprano porque no les pareció madrugada. A mí me pareció también que fue un madrugón, pero ¿qué fue lo que trataron de hacer? Sí, hay que tener claro algo, y esto es importante que lo tengan muy presente los salvadoreños. Nosotros en este momento, el país está atravesando por una etapa de campaña electoral. A los diputados se les ha ocurrido, desde el inicio de la emergencia, ya por marzo, si todos los salvadoreños recordarán, se les ha ocurrido bloquear al gobierno de la República con la intención de que esto genere un caos social y se convierta también en una culpa hacia el gobierno. Es decir, bueno, el gobierno no se ocupó de la emergencia por COVID-19 y vamos a culpar al gobierno por esto. Que la gente tendría razón, si el encargado de llevar salud es el gobierno de la República. Entonces, todos los salvadoreños creo que han visto cómo la Sala de lo Constitucional ha limitado las facultades que tiene el Ministerio de Salud, aún consagradas en la Constitución y otras consagradas en el Código de Salud, o sea, leyes de la República que están vigentes. Y aún así se las han coartado. ¿Por qué? Porque muchos lo que buscan es generar caos social. Lo mismo ha pasado con los diputados. Si tú te recuerdas, Marisol, nosotros asistimos en varias ocasiones a la Asamblea Legislativa pidiendo un estado de emergencia para poder dar una atención adecuada durante la crisis por COVID-19 y nunca se nos entregó ese estado de emergencia. Luego fuimos también a pedir el decreto de emergencia por las tormentas Amanda y Cristóbal y tampoco se entregó el estado de emergencia. Lo único que se hizo al final es darle largas a la discusión, tratar de convertirse, algunos diputados trataban de convertirse en médicos de la noche a la mañana. Yo recuerdo allá por abril que fuimos a la Asamblea Legislativa, pasamos 6 días negociando con ellos. Y al final de eso decidieron que no querían votar. Estuvo ahí el ministro de Salud en plena emergencia sanitaria. El ministro perdió 6 días de su valioso tiempo que debía estar conteniendo la emergencia porque estaba negociando con los diputados. Y recuerdo que Fran Alaví les decía, miren, el periodo de incubación del virus es de 14 días, entonces las cuarentenas deben de quedar consagradas en la ley de emergencia o en la ley de estado de emergencia, que van a ser de 15 días cuando menos. Y de acuerdo a prescripción médica, pues si no hay síntomas y el paciente está negativo, se puede ir. Entonces, pero ellos decían, no, te vamos a dar 10. Y yo les decía, ¿pero qué es esto? O sea, a un médico le estás diciendo que la dosis, si el médico te dice que la dosis es una píldora completa y tú como paciente le estás diciendo que solo te vas a tomar media píldora. Es inconcebible. Entonces, a ese nivel de descaro llegaron los diputados con tal de bloquear al gobierno de la República durante la emergencia, con tal de hacerlo ver mal durante la emergencia por COVID-19. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El periodo de elecciones se ha acercado mucho más. Entonces, la desesperación de algunos de los diputados por ganar votos a costa de bloquear al gobierno de la República es aún mayor. Ellos creen que bloqueando al gobierno la gente va a decir, bueno, vamos a votar por este diputado porque este diputado es el que se pelea con el presidente. Este diputado es bueno porque le gusta pelear con el presidente. No, los salvadoreños no piensan eso. Los salvadoreños están cansados ya de que algunos funcionarios públicos se aprovechen de sus cargos y
solo mantengan un país polarizado. Los salvadoreños lo que queremos es soluciones, los salvadoreños lo que queremos es que nos solucionen los problemas del día a día, delincuencia, falta de empleos, acceso a fuentes económicas, que ahora mismo pues para nuestros microempresarios es una situación muy difícil. Entonces, esa parte creo que los diputados no la han entendido, Marisol. No es bloqueando al gobierno de la República que van a ganar votos, y creemos nosotros, y esto es una apreciación personal pues, pero creo que muchos coincidirán conmigo, creemos nosotros que lo que se realizó el 24 de diciembre fue un intento más por bloquear al gobierno. ¿Qué es lo que se esperaba? Que el presidente no sancionara el presupuesto general de la nación. ¿Por qué? Porque se habían trasladado esos fondos hacia los alcaldes. Se había distorsionado. Y se había distorsionado algunos destinos de los créditos que nosotros habíamos negociado con multilaterales. Entonces, ¿fondos que querían llegar a las alcaldías para manejo de COVID? Sí, tal cual, eso dicen los decretos. La reforma, el decreto 608, los decretos 800 y el decreto 803 dicen claramente que son para proyectos municipales en el marco de la emergencia por COVID-19. Pero recordemos que ya se les habían entregado antes más de 70 millones de dólares. Se le han entregado 191 millones de dólares, Marisol, de los cuales todavía ninguno de ellos ha rendido cuentas sobre cómo se han usado esos fondos. Entonces, creo que para los salvadoreños es importante que nos digan cómo han gastado ese dinero. Ojo, no son 10,000 dólares, no son 5,000 dólares, no son 25,000 dólares. Son 191 millones de dólares los que se les han entregado a esta fecha. Y la Asamblea pretendía que ese monto llegara hasta una cifra de 366 millones. O sea, pero 366 millones invertidos ¿en qué? Yo he visto a la Corte de Cuentas, por ejemplo, Marisol, poniendo el grito en el cielo de que van a auditar al Ministerio de Hacienda, a diferentes ministerios y no sé qué y no sé cuánto. Y nosotros les hemos dado acceso a todo. De hecho, es más, le hemos dado tanto acceso que ellos ni nos notifican las comunicaciones preliminares de auditoría y salen a dar conferencia de prensa sin notificarle al auditado, violentando los mismos procesos de la Corte de Cuentas y la misma ley orgánica de la Corte de Cuentas. Entonces, nosotros sí les hemos dado acceso, pero extrañamente, hasta esta fecha, yo no he visto que el señor Ansora, el presidente de la Corte de Cuentas, haya presentado un informe de cómo salieron las alcaldías. A nosotros nos gustaría saber a cuántas alcaldías han auditado hasta este momento de los 191 millones que les entregamos por fondos COVID. A nosotros nos gustaría saber qué hicieron con los meses del FODES que se les entregaron durante la emergencia y que se les habilitó que fueran usados para la contención de la pandemia. No se ha informado. Entonces, extrañamente hay una selectividad de estos organismos que fueron electos por los diputados, porque los magistrados de la Corte de Cuentas los elige los diputados. Extrañamente hay un comportamiento selectivo a la hora de realizar sus funciones. Y ojo, no estoy criticando, Marisol, a la Corte de Cuentas como institución. Es una institución en la que yo creo y de la cual también conozco un poco, y de verdad creo que el trabajo que hacen es valioso. Pero los magistrados como tal, quienes dirigen la Corte de Cuentas actualmente, yo sostengo que están haciendo muchas cosas con criterio político y que está alineado con los criterios que están teniendo las personas que los eligieron, que en este caso son los diputados de la Asamblea Legislativa. Ministro, tengo que ir a la pausa, pero solo regresando a los fondos que se pretendían, digámoslo, o como se ha mencionado, distorsionar en la Asamblea Legislativa para que llegaran hasta estas alcaldías. Pero son las instituciones de gobierno quienes están manejando todo el tema de COVID. Justamente a eso me refería, Marisol. O sea, nosotros le damos mantenimiento a la Red Nacional de Hospitales. Nosotros le damos mantenimiento al Hospital El Salvador. Nosotros somos, como gobierno de la República, los que llevamos las cabinas para hacer las pruebas, las cabinas de LEICE, que muchos de los salvadoreños que están viendo la entrevista las habrán visto en sus municipios y les habrán hecho alguna prueba, ¿no? Y si no, pues pronto van a llegar a sus municipios para continuar con sus pruebas. Nosotros somos los que vamos a manejar la aplicación de la vacuna. Nosotros somos los que hemos gestionado los créditos. Y aún así, habiendo puesto todo nuestro aparataje, los fondos se los quieren dar a quienes no están haciendo nada en este momento para contener la emergencia. Nos parece totalmente ilógico y sumamente sospechoso, teniendo en cuenta que falta un mes para el día de la elección. O sea, ¿para qué quieren estos fondos realmente? ¿Para contener la emergencia o para la elección? Porque a mí me genera muchas sospechas
de que sea realmente para contener la pandemia. Me parece más que es un tema para usarlo durante la campaña electoral, que falta, como dije, pues casi un poquito más de un mes, ¿no? Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Vamos a ver una nota precisamente sobre los diputados, que como usted dice, pues a muchos les quedará solo este mes. Un mes que les queda de trabajo a los diputados en la Asamblea Legislativa. Y ya le voy a contar qué pasó en la plenaria de ayer. El 24 de diciembre se da una aprobación. Ya nos explicaba el ministro cómo de alguna manera se trató de distorsionar este presupuesto, pero también existió un paso que dio adelante el presidente de la República al respecto del tema. De esto ya lo vamos a abordar más adelante. Pero antes quiero compartirle qué fue lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Veamos. La sesión plenaria que quedó abierta el año pasado se reanudó y en la primera jornada laboral 2021 fue cerrada, pero no el tema del presupuesto aprobado la madrugada del 24 de diciembre, ya que fue sancionado parcialmente por el presidente, luego que los diputados hicieran asignaciones no planteadas por el Ejecutivo. El mandatario había advertido que no aceptaría un presupuesto que redujera fondos a la inversión social y la seguridad. Es una buena noticia que el señor presidente haya sancionado de manera parcial el presupuesto. Digo, es una buena noticia, aunque debiese ser una excelente noticia que todo hubiese sido sancionado, pero el señor presidente tiene razón. No es que no se les quiera ayudar a los alcaldes necesitan, pero prácticamente se les está dando dinero para la campaña electoral. El mandatario vetó 2 de los decretos que contenían fondos por cerca de 300 millones de dólares, destinados en su mayoría a las municipalidades de FMLN y Arena, así como a algunas ONGs cercanas a estos partidos políticos. En buena hora comenzamos este año con esa tarea también cumplida por todos ustedes y los que tuvieron a bien votar por él. Lo que estamos garantizando en este presupuesto son los fondos del FODES, que siempre se presupuesta. Nadie ha hecho un favor a nadie, si ese es un trabajo que tienen que hacer los diputados, que tenemos que hacer los diputados a favor del pueblo. Ahora, el sacrificio tendrá que ser el Ejecutivo de ver cómo resuelve, cómo le favorece ese presupuesto a la gente. Lo cierto es que El Salvador ya se encuentra ejecutando desde el 1 de enero el presupuesto 2021. Las fracciones dicen estar a la espera de los detalles de la sanción del mandatario salvadoreño, así como del veto. Su reacción al respecto. Bueno, Marisol, yo creo que los diputados están pues muy preocupados por darle fondos a sus alcaldes. Si ustedes ven todo el discurso de los señores diputados, gira en torno a entregarle fondos a sus alcaldes. Y lo acabamos de ver en la misma nota, y no ha sido distinto en todas las intervenciones que tienen los alcaldes cuando están en la Asamblea Legislativa. Si tú ves, siempre se preocupan por el FODES, por el pago de los fondos COVID, cómo le van a llegar a los alcaldes, más nos exigen que sea rápido, que sea inmediato. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los fondos para la vacuna, ¿cuánto tiempo pasaron ahí en discusión? Y no se aprobaron hasta el 24 de diciembre gracias a la presión social y a la presión ciudadana que se realizó y a través también del acompañamiento de la gente con nosotros cada vez que llegábamos a la Asamblea Legislativa. Y una vacuna que estamos en pandemia y que a esta fecha está matando a cientos de miles de personas. Toda Europa casi está en confinamiento en este momento, Marisol. Muchos países también de América Latina están confinados en este momento. Francia creo que acaba de decretar un segundo confinamiento. Inglaterra, el Reino Unido también acaba de anunciar. Ellos pasaron su Navidad, de hecho, en confinamiento, y acaban de anunciar un segundo confinamiento para los primeros días de enero. Y pues nosotros, gracias a Dios, hemos hecho un buen manejo. La cuarentena estricta que nosotros seguimos, no por los diputados, sino porque la población hizo mucho caso, nos sirvió de mucho. Y ahora mismo nosotros, si tú lo has visto, hemos implementado estrategias de cerco sanitario focalizado. Se han intervenido municipios en específico y así se ha contenido la emergencia. Entonces, pero lo extraño es que cuando se habla de darle fondos al Hospital El Salvador, por ejemplo, en un hospital donde se han salvado vidas incluso de familiares de diputados, incluso de diputados suplentes o gente que está vinculada a la política y que conoce muy bien la necesidad porque estuvo ahí en la UCI del Hospital El Salvador, y aún así denegaron sus votos. Y es importante, ahora que usted dice denegaron sus votos, el diputado Guadalupe Vázquez dijo es obligación de los diputados. Claro que es su no trabajo. Es un favor el que le están haciendo a los salvadoreños, y además son los impuestos que pagamos todos.
Tal cual. Y de hecho, tú ves, Marisol, si tú te recuerdas allá por octubre, hubo un momento en que la caja fiscal estuvo en estado tan crítico que nosotros no pudimos pagar el sueldo de los diputados. Como por 4 días nos retrasamos en el pago del sueldo de los diputados. El diputado Portillo Cuadra hasta ofrendaba su vida. Dijo que iba a ofrendar su vida si era necesario con tal de que le pagaran el salario y un par de cosas más que no recuerdo muy bien, que él dijo ese día en la sesión plenaria. Pero cuando hablamos para las soluciones del pueblo, entonces ahí sí no ofrendan su vida. Ahí sí no dan ni siquiera sus votos. Pero cuando se trata de sus salarios, cuando se trata de sus beneficios, cuando se trata de sus privilegios, entonces sí pueden hasta ofrendar la vida. Pero para el pueblo salvadoreño, para comprar la vacuna, para darle insumos al Hospital El Salvador, no tuvieron la dignidad, Marisol, ni de dar sus votos a tiempo. Lo único que los obligó a dar sus votos por el presupuesto general de la nación fue la presión social. De ahí todos los financiamientos que ellos dijeron, ya le dimos fondos al Ejecutivo, le hemos entregado fondos. Creo que los salvadoreños ahora lo tienen claro. Nosotros teníamos 1.181 millones pendientes de asignación en la Asamblea. 1.181 millones que nunca se le entregaron al Ejecutivo y ellos seguían diciendo que se nos habían entregado cuando eso era falso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos esos fondos COVID y los metimos en la brecha del año 2021. ¿Qué es lo que pasó con esto? Hemos presentado el presupuesto con la menor necesidad de financiamiento para un año fiscal. Es decir, el presupuesto 2021 tiene apenas 130 millones que son los que se han incorporado como brecha no financiada y que son los que vamos a salir a buscar al mercado. Entonces, a pesar de que estamos en una crisis de proporciones históricas, de proporciones inimaginables, nosotros hemos hecho un buen manejo. Quiero recordarles, Marisol, a todos los salvadoreños que el FMLN cayó en default en el año 2017. No pagó la deuda externa. No pagó la deuda externa. Fueron unos certificados de inversión previsional. Eso bajo la calificación de país, sí, ministro. Y eso nos hizo rebajar casi a bonos basura en el año 2017 porque fue un default selectivo. Solo fueron 3 días. Pero cayó en default, no pagaron esa parte porque no se ponían de acuerdo y al final ellos decidieron no vamos a pagar esta parte de la deuda. Entonces, caímos en default. Nosotros, a pesar de la caída de la recaudación fiscal, a pesar de todo el gasto adicional que nosotros tuvimos, porque tuvimos que comprar más oxígeno para el hospital, tuvimos que comprar más camas, tuvimos que contratar más médicos. Esa es una demanda adicional del gasto que nosotros no hubiéramos tenido sin COVID-19. A pesar de toda esa demanda adicional del gasto, la caída en los ingresos, lo complicado que se pusieron los mercados internacionales para conseguir fondos, además del bloqueo de los diputados y todas las acciones que realizó la Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuentas y otras instituciones que han hecho hasta lo imposible por bloquear al gobierno del presidente Bukele, a pesar de todo eso, nosotros pagamos deuda externa. No hemos caído en impago durante todo el año. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nos ha tocado realizar una priorización de los gastos de verdad sin precedentes. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho lo otro? Bueno, porque COVID vino a trastocar mucha de la planificación que nosotros teníamos. Por ejemplo, el plan despegue económico, que ahora mismo pues lo estamos retomando y vamos por muy buen rumbo. De verdad, nosotros queríamos que el plan despegue económico en el mes de mayo estuviera, digamos, implementado 100%. Pero no se podía porque los comercios estaban cerrados, porque había que cerrar, porque el virus camina en la medida en la que los seres humanos también transitamos por las calles. Entonces, de verdad, nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y uno de los reflejos es eso. No caímos en impago a pesar de la crisis fiscal en la que estaba la caja, a pesar de la caída de los ingresos, a pesar de la demanda adicional del gasto, a pesar de los bloqueos de la Asamblea Legislativa y a pesar de lo complicado que estuvo el mercado internacional para conseguir fondos. Aún así, nosotros cumplimos con todos nuestros compromisos el año pasado e hicimos uno de los mejores manejos de la pandemia en todo el mundo. Nos convertimos en referente. El Hospital El Salvador hace poco salió publicado los métodos que se están utilizando en el Hospital El Salvador en la revista científica Lancet, por ejemplo. Es un reconocimiento al esfuerzo, no del ministro de Salud o del ministro de Hacienda o cualquiera de los funcionarios, sino de los médicos que están ahí, de los profesionales que han arriesgado su vida. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, quiero preguntarle, porque este es un espacio
para debatir. Y quiero preguntarle por qué el presidente de la República veta el decreto 800 y el 803. ¿Qué representa esto para la población? Y si se han perdido algunos fondos, ¿cuáles fueron los que se perdieron? ¿O cómo se ha hecho este manejo y esta distribución de fondos? ¿Le parece? Al regresar de la pausa, regresamos con más de AM, la entrevista. Les saluda Marisol Dorate. Es un gusto poder acompañarles en este que es nuestro primer programa. Gracias por su sintonía. Volvemos tras la pausa. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Esta mañana tengo el gusto de conversar en el primer programa de AM con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, un ministro que ha tenido muchísimo trabajo en los últimos meses. Ministro, el presidente de la República vetó 2 decretos. Uno de ellos es el decreto 803, el cual comprendía un crédito de $250 millones. ¿Para qué iban a utilizar los diputados de la Asamblea Legislativa esos 250 millones que en este momento pues, ha vetado el presidente de la República? Sí, bueno, hay que recordar que estos 2 créditos, un crédito es el crédito del BCIE, que es por 50 millones, ese es el decreto 800. Este crédito estaba destinado también para dar un apoyo presupuestario al sector salud. Y extrañamente los diputados dicen, bueno, ya no lo vamos a usar en salud, lo vamos a usar para entregárselo a los alcaldes. Pero estos son adicionales al FODES. Marisol, no son los del FODES. Ellos dicen es para financiar FODES. Eso es mentira. 50 millones que se le iban a restar al presupuesto de salud, que es el más grande en la historia de El Salvador. Correcto, para entregárselos a sus alcaldes. Pero eso no tiene nada que ver con el FODES. Son fondos COVID, o sea, para atender la emergencia, para proyectos municipales, aunque todos vimos como el diputado Rodolfo Parque aquel día dice, bueno, los 75 millones para las elecciones, no, para obras municipales, ¿verdad? Entonces le pasó... que dijo la verdad realmente para qué lo necesitaba. Entonces creo que es probable que ellos estén pensando en usarlo para la campaña, algunos alcaldes, o sea, no sé por qué motivo. Si son fondos que están dirigidos para contener la pandemia, no sé por qué algunos insisten en entregárselos a sus alcaldes sin mayor control y aún cuando no han rendido cuentas de cómo han usado los anteriores fondos. Y el crédito
5036 del BID, que también estaba dirigido para agricultores, también estaba dirigido para, habíamos pedido fondos para el Hospital El Salvador, ahí también, y creo que habíamos pedido también para FOPROMIT, para continuar con el programa de entrega de paquetes alimentarios, que todos los salvadoreños han visto cómo han llegado hasta la puerta de su casa a entregar esos paquetes alimentarios, al contrario de cómo se hacía en gobiernos anteriores, que todas las donaciones o los fondos que deberían ser utilizados para solucionar los problemas de los salvadoreños fueron a parar a cuentas de partidos políticos. Pues todos recordamos las donaciones de Taiwán por 10 millones, cómo fueron a parar a las cuentas de Arena en aquel momento. Y como también el expresidente Francisco Flores murió en arresto domiciliario. Creo que todos lo recordamos. Por primera vez, ahora sí, las soluciones llegan al pueblo y los fondos se están usando de manera correcta. Entonces, ellos lo que querían hacer era tomar estos fondos que son para atender a los salvadoreños y trasladárselos a sus alcaldes a un mes de la elección. O sea, no tiene ningún sentido cómo lo pueden usar o cómo van a contener el COVID si ellos no están haciendo ninguna acción en este momento. Entonces, nosotros hemos decidido, en conjunto con el equipo del presidente. Y ojo, lo interrumpo, ministro. ¿Sí? Muchos alcaldes que han estado en la lupa. Muchos alcaldes cuestionados y muchos alcaldes que han tenido que estar enfrentando también procesos en este momento con la Policía Nacional Civil. De verdad, yo escuchaba ayer al alcalde de San Salvador, por ejemplo, el alcalde Mason, hombre, diciendo que yo estaba cometiendo fraude electoral por no entregar el FODES. O sea, para ellos, básicamente están diciendo, sí, lo vamos a ocupar en la campaña. El FODES lo queremos para utilizarlo en la campaña política. ¿Por qué? Porque dice que el no entregárselo es un fraude electoral. Yo no entiendo qué tiene que ver el FODES con las elecciones. No le encuentro ninguna lógica. No debería de existir. No debería tener ninguna relación. Entonces debería ser el alcalde Mason quien explique por qué relaciona el FODES con un fraude electoral o por qué lo relaciona con la elección. ¿Está pensando el alcalde Mason utilizar el FODES en la campaña política? Yo creo que decirlo abiertamente es la mayor desfachatez que le he visto a un funcionario público y sobre todo a un funcionario electo por la gente. Yo creo que la gente no va a estar de acuerdo. ¿Y después dice, no nos permiten endeudarnos? Hombre, si falta un mes para la elección. Y además de eso, faltan como 3 meses para que termine su periodo. La ley prohíbe que se endeuden. Periodos en el que ayer muchos sectores cuestionaron, por ejemplo, la inundación en las diferentes arterias de la capital, y esto ante el problema de la basura, y que lo hemos venido observando en diferentes alcaldías, en Apopa, en Usulután, con problemas graves medioambientales. Y no quiero imaginar lo que ha ocurrido con la lluvia de ayer, que puede venir a agudizar problemas de salud. Bueno, Usulután es un ejemplo, de verdad. O sea, el que está gobernado por un alcalde de Arena también. En muchos de los casos los vecinos se han organizado para reparar sus calles. Había una nota de un periódico el día de ayer que yo estaba revisando. Los vecinos se estaban organizando para reparar las calles porque ellos no se comprometen con el trabajo. Las calles estaban inundadas de basura. O sea, de verdad, la gestión del alcalde de Usulután es lo más pésimo que yo he visto. En conjunto con el alcalde de San Salvador, ambos pertenecen al partido Arena. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El alcalde Mason, por ejemplo, dice, no, nosotros no ejecutamos obras porque nos han retenido el FODES. ¿Sabes cuánto representa el FODES en el presupuesto de San Salvador? Creo que representa menos del 5% de todo el presupuesto de San Salvador. El 95% del presupuesto de San Salvador, de los ingresos de la alcaldía de San Salvador, provienen de fondos propios porque tiene una actividad económica grande. Entonces, ellos dicen, no nos han entregado el FODES y por eso no hemos hecho obras. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque faltan un mes para la elección. ¿Qué hicieron los 2 años anteriores? ¿Qué hicieron con los fondos de los 2 años anteriores? Se dedicaron realmente solo a pasar el tiempo y se olvidaron de la gente. Y ahora la gente, de verdad, les va a pasar factura por haberlos olvidado. Así que nosotros, de verdad, Marisol, creemos que seguirle dando fondos a los alcaldes cuando estamos en plena elección, de verdad tiene un uso muy sospechoso. Y los diputados se han empecinado en entregarle esos fondos a sus alcaldes. ¿Por qué no dicen ellos le vamos a entregar más fondos al Hospital El Salvador? ¿Por qué no dicen ellos le vamos a entregar más fondos a esta institución que realmente está haciendo una actividad
que es necesaria para la contención de la emergencia, Le voy a sino trasladar- que específicamente a sus alcaldes. Le voy a trasladar las preguntas que se hace la gente en la calle, que se acerca o que a través de las redes sociales. ¿Y quién audita a los alcaldes? ¿Quién le pide cuentas a los alcaldes sobre estos fondos? Vemos ministros en la Asamblea Legislativa donde están siendo cuestionados que tienen que dar cuentas de cada dólar. Pero ¿quién audita a todos los alcaldes y a todos nuestros impuestos municipales? Sí. Que en algunos municipios no son bajos. Claro, ojo, y esto es importante, Marisol, para que la gente lo tenga bien claro. Yo he asistido a la Asamblea Legislativa infinidad de veces, pero infinidad de veces, y eso nadie lo puede negar, porque ahí están mis entrevistas, ahí están las conferencias de prensa. El ministro de Salud convocado también este día. El ministro de Salud ha ido, mandaron a trepor a premio a la canciller, mandaron a trepor a premio a no sé quién, mandaron a trepor a premio a no sé cuánto, para una comisión que ellos formaron para perder el tiempo. Y yo les dije a esa comisión, yo no voy a ir cuando tenga tiempo. Pero ahorita mi agenda está bien apretada y yo estoy enfocado en el presupuesto general de la nación. Entonces se molestaron conmigo por no ir a tomar café y a perder el tiempo junto a ellos. Entonces yo les dije, miren, a mí me ha puesto a trabajar el presidente, así que me voy a dedicar a eso, a trabajar. Pero sí lo invitaban a café. Sí, entonces me invitaban a café y a perder el tiempo. Entonces, pero como me negué a ir, entonces me mandaron a trepor a premio. De hecho, ahí creo que van a presentar el antejuicio en los próximos días, algo que realmente a mí me tiene despreocupado por el hecho de que yo no tengo el cometimiento de ningún ilícito. Sí me preocupa que vayan a malgastar fondos públicos otra vez, como lo hicieron con el comisionado Riaza Chica, y al final no llegaron a ningún resultado. Entonces, te decía, nosotros hemos llegado a diferentes comisiones a explicar, a entregar documentación, a presentar informes. ¿Y los alcaldes? ¿Y el papel de la Corte de Cuentas con las alcaldías? Y bueno, al Ministerio de Hacienda le mandaron 4 auditorías express, que fueron dirigidas, de hecho, por 2 personas que están vinculadas al caso El Chaparral por limpiar hallazgo del caso El Chaparral. Yo incluso les dije, miren, yo esas 2 personas no las quiero ahí, o sea, no las quiero por su vinculación. Ellos todavía están en fase de instrucción, en un juzgado. Entonces yo de verdad me siento incómodo, les digo, yo creo que no es un personal competente para que ellos estén dirigiendo las auditorías cuando han sido señalados de limpiar casi 700 millones, casi 500 millones en auditorías del Chaparral. Entonces yo no quiero a estas personas, pero aún así ellos los mandaron y continuaron ahí. Les dimos la información, se entregó toda la documentación, se les ha dado todo el acceso. ¿Y a las alcaldías? Yo vi al magistrado presidente Anzora salir a dar una conferencia de prensa de la auditoría que le hicieron al Ministerio de Hacienda, violentando los procesos de la ley orgánica de la Corte de Cuentas, el manual de auditoría gubernamental, violentando también el Código Penal en el artículo 324, que está penado en 4 o 6 años el delito. Pero yo no he visto que digan algo sobre los alcaldes. Yo no he visto cómo San Salvador invirtió los fondos COVID que se le entregaron. Yo no he visto cómo invirtió Usulután, por ejemplo, que ni recoger la basura pueden, los fondos COVID que se le entregaron. Las demás alcaldías, San Miguel, Santa Ana. ¿Cómo usaron esos fondos? Todavía no se nos ha dicho. Entonces, para nosotros creo que es importante, no solo para nosotros, sino que para la ciudadanía, también se transparenten esos fondos. Yo no he dicho que el gobierno no debe rendir cuentas. Claro que debe rendir cuentas. Claro que debemos entregar información. Pero también las alcaldías porque están usando fondos públicos. También las alcaldías, y lo vemos en departamentos como Usulután. Usted sabe, esta servidora ha trabajado para Noticiero El Salvador y hemos presentado en las últimas semanas y para concluir el mes de diciembre una cantidad de municipios con problemas donde la población suplica que se haga algo al respecto. Quiero mostrarle las imágenes del departamento de Usulután. Así se encontraba el departamento de Usulután en estas festividades cuando el país está en pandemia, cuando sabemos que somos un país que no está libre de dengue, y esto es a lo que se enfrentan. Y un panorama similar ayer en Apopa, en Ilopango y en diferentes sectores. Y ayer en San Salvador, por las inundaciones donde veíamos a los salvadoreños bajarse de sus automóviles y tratar de poder limpiar las alcantarillas para poder evitar una inundación en esta lluvia que fue una lluvia sorpresiva. Sí, y de verdad, de hecho, no es la primera vez que sucede, Marisol. Todos recordamos cómo San Salvador nadó en basura en el reciente invierno. O sea, literalmente nadaba en basura. Y ahora mismo vuelve a suceder el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Justamente porque los alcaldes no se están ocupando de sus actividades más básicas.
sea, yo creo que recolectar la basura es algo imprescindible y no lo están haciendo en este momento. Entonces, ¿cómo es posible que se le sigan entregando fondos a personas que no cumplen con sus tareas? 2, que no están rindiendo cuentas. Y 3, que no tienen un programa definido de cómo van a usar esos fondos. Entonces, no entendemos nosotros cómo una persona con estas 3 características, que no se ocupa de sus funciones más básicas, que no ha transparentado el uso de los fondos anteriores, que no tiene claro cuál va a ser el destino para el cual va a usar los nuevos fondos, y aún así entregarle más dinero. Entonces no tiene lógica. Veamos las imágenes de San Salvador ocurridas anoche. Producción nos va a apoyar mostrándonos las imágenes. Unas son de la 25. Vea usted, esto es el Boulevard Tutunichapa, así las calles colapsadas, y este es el sector del Paso del Jaguar, donde los salvadoreños, los que pagan los impuestos, ministro, sí, los salvadoreños estaban recogiendo la basura para poder evitar esta inundación que sin duda podía afectar y había prácticamente detenido el movimiento de los vehículos en diferentes sectores. Así lucía la población ayer en redes sociales, que pues se ha convertido esta voz de los salvadoreños, reportaban estas problemáticas y este es el panorama. No, es triste, o sea, ver a salvadoreños que ya pagaron sus impuestos para que alguien de la alcaldía llegue a hacer esa tarea que ellos estaban haciendo, porque si tú lo viste, estaban limpiando el tragante. Por lo menos debería existir un empleado de la alcaldía que hubiera estado destapando esa alcantarilla. Pero le toca, además de haber pagado sus impuestos a los salvadoreños, hacerlo con sus propias manos. Porque además de pagarle los impuestos, los alcaldes no han realizado su trabajo. Entonces tienen que salir los salvadoreños a hacer el trabajo de los alcaldes, un trabajo por el cual ellos ya pagaron. Ojalá que los alcaldes, ahora muchos que están buscando reelección, otros que están compitiendo por primera vez, presenten planes de cómo van a recoger la basura. Es lo mínimo que podemos solicitar los votantes, los salvadoreños. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, hablaremos de las bondades de este presupuesto general de la Nación, un presupuesto con el 43% para el tema social. En materia social hablaremos qué fue lo que hizo el presidente de la República y si queda en desamparo alguno de los proyectos que el presidente había anunciado y por los cuales se luchó en la Asamblea Legislativa. Luchó usted, ministro, durante esos 3 meses. Ya hemos hablado del madrugón de la Asamblea Legislativa. Un madrugón que no extraña, ministro, ya se había dado en muchas oportunidades anteriores. De hecho, siempre que la Asamblea Legislativa quiere hacer algo que no quiere que la población se entere, lo primero que hace es programar la sesión plenaria en horas de la tarde y después la van alargando hasta que lo hacen por la madrugada. Entonces, estos madrugones, pues, por mala suerte para el país o por desgracia para El Salvador, pues han sido una recurrente en las actuaciones de la Asamblea Legislativa a través de los últimos 30 años. Y yo espero que también la nueva asamblea cambie esa dinámica. Los salvadoreños merecen estar informados, los salvadoreños merecen que las cosas se hagan a plena luz del día, que se hagan con total transparencia, o sea, que no se les esté ocultando nada. Porque los salvadoreños merecen estar informados y amanecer informados, es que existe un espacio como este para amanecer con la verdad. Pero si bien los diputados quisieron sorprender, quien sorprendió fue el presidente de la República. Ministro, porque mencionó que no iba a dejar fuera ninguno de los proyectos que ya se tenían contemplado en ese presupuesto general de la Nación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Justamente nosotros el 27 de diciembre, domingo, por cierto, anunciamos, domingo por la noche estábamos trabajando con el presidente, el sábado también, mientras ellos descansaban o estaban en sus ranchos de playa, nosotros pues estábamos justamente trabajando con todo el equipo del presidente y con el presidente mismo en cuáles iban a ser las acciones o las estrategias que íbamos a seguir para que mucha de la obra pública que ellos habían recortado y que descaradamente habían desviado esos fondos para sus alcaldes, pues no se perdieran. ¿Por qué? Porque al final lo que a nosotros nos interesa es la gente. Ellos dijeron, bueno, le vamos a recortar los gastos de funcionamiento a esta institución, a esta otra, y recortaron algunas. ¿A cuáles le recortaron? Entonces, Hacienda, creo que le recortaron Presidencia y otras. Entonces, hablando con el presidente, le digo yo, mira, al final, presidente, lo que a nosotros nos interesa y tú lo que nos has instruido es que lo que no se puede perder es aquellos fondos que van para la gente.
Nosotros como instituciones ya vamos a ver cómo hacemos, vamos a comprar menos papel, no sé, vamos a ver si en vez de íbamos a contratar, habían 2 empleados que hacían la función, vamos a ver si lo hacemos solo con uno, le vamos a pedir a nuestra gente que sea más eficiente, no sé, vamos a encontrar la forma de solucionar. Pero la gente no se puede quedar sin soluciones. La gente necesita que vayamos a intervenir una cárcava, la gente necesita que pongamos a disposición un programa de vivienda, la gente necesita que entreguemos las pensiones a los veteranos, la gente necesita que entreguemos también las plazas permanentes a nuestros médicos, el incremento a nuestros policías. No vamos a dejar a esta gente desamparada. Y quiero interrumpirlo. El presidente de la República ayer se refirió precisamente a los diputados en la Asamblea Legislativa. Sí. En su cuenta de Twitter, quiero mostrarlo, fue textualmente lo que dijo. Le vamos a mostrar el tweet. Ahí lo tenemos. Ya es 4 de enero y los diputados ya empezaron a mentir sobre el presupuesto 2021 y los vetos y sanciones que este servidor hizo para proteger los recursos del pueblo salvadoreño y garantizar que todos los beneficios se cumplan desde el día 1 de enero. ¿Es así? Correcto. Entonces nosotros, te decía, nosotros al final dijimos, nosotros no vamos a necesitar o nosotros no vamos a vetar el presupuesto general de la Nación porque ellos digan, vamos a recortar aquí. De hecho, Marisol, para que tengas una idea, recortaron los fondos para Milbauer, con los que se pagan los DUI. O sea, nosotros tenemos una concesión para Milbauer, porque ellos nos prestan, digamos, el know-how para la emisión de los documentos, por sistemas de seguridad y otro montón de cosas, ¿no? Entonces, por ese servicio, El Salvador le paga a esta empresa ciertos montos. Entonces, ellos recortaron en la parte de consultoría del RNPN, les recortaron fondos. Y ahí se pasaron llevando fondos que estaban destinados a Milbauer. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, miren, vamos a cumplir con nuestras obligaciones, haciendo uso de nuestras facultades legales. Y una de ellas es la que nos da el artículo 45 de la ley AFIP, para autorizar algunos créditos presupuestarios y que las obras pues, se continúen ejecutando. Entonces, hablamos con el presidente en esos días previos y el 27 hicimos el anuncio de que el presupuesto, a pesar del todo el entuerto que la Asamblea Legislativa había causado en las aprobaciones, nosotros lo íbamos a sancionar. Pero que íbamos a ser cuidadosos para no ayudar o para no ser parte de un desfalco al Estado. Porque lo que estaban haciendo era trasladando fondos de obra pública para sus alcaldes sin ningún motivo, entonces nosotros no íbamos a formar parte de ese desfalco. Entonces, ¿qué hicimos? El decreto 608 es el que le da el financiamiento al presupuesto general de la Nación. Los decretos 803 y 800 como tal son ratificaciones de crédito. Entonces nosotros en la reforma al decreto 608 se financió por completo el presupuesto. Es mentira lo que ellos han estado diciendo, que si nosotros vetamos esos 2 decretos de crédito, el presupuesto no va a estar financiado y que va a ser inconstitucional. Eso es mentira. El presupuesto va a estar 100% financiado. Lo único que en vez de tomar estos 2 créditos, yo puedo tomar otros 2 créditos porque ellos ya autorizaron en la reforma al 608 que se tomen créditos con multilaterales. Así que, más allá de eso, si no ratificamos uno de estos créditos, podemos ratificar otro crédito o ese mismo crédito con una variante en el destino. El problema es que ellos dejaron amarrados los créditos para entregárselos a sus alcaldes y eso nosotros no lo vamos a permitir. Entonces, son fondos de los salvadoreños. Nuestra función constitucional es proteger los recursos públicos. Así que hemos dicho que no se van a ratificar esos 2 créditos, lastimosamente, por el uso descarado que han querido hacer los diputados, pero que sí vamos a asegurar el pago de la pensión mínima. Eso está completamente asegurado, que sí vamos a asegurar el incremento a nuestros policías, que sí vamos a asegurar el incremento a nuestros maestros por $100 también. El incremento a los policías, hay que recordar que es segundo año consecutivo que se entrega. Hemos dado el año anterior un incremento de $100 y este año 2021 vamos a dar un incremento de $100 adicionales, además de mantener los bonos completamente asegurados. Vamos también a dar un incremento a nuestros elementos de la Fuerza Armada por $100 también. La pensión mínima, que es un tema muy, muy importante. Quiero que me hable al respecto y quiero mostrarle un tuit del diputado Guillermo Gallegos que se refirió al respecto. Vamos a ver el tuit para poder compartirlo con los salvadoreños.
No es que la pensión mínima no se vaya a aumentar, se vetó su financiamiento como lo habían planteado, pero el presidente Nayib Bukele asume el compromiso y se hará con fondos propios del Ministerio de Hacienda. La buena noticia es que a partir de este mes será una realidad. Tal cual, a partir de este mes será una realidad y nosotros con el tema del financiamiento lo vamos a arreglar en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque ellos dejaron 125 millones que están en el crédito 5036 del BID, que estaba vinculado con eso. Pero lo que nosotros vamos a hacer es usar créditos presupuestarios del Ministerio de Hacienda para los primeros meses y luego arreglar esa parte, porque el financiamiento de la pensión es necesario. En este momento lo vamos a financiar con fondos propios, pero es necesario también arreglar el entuerto que ellos causaron. ¿Por qué? Porque el incremento a la pensión mínima como tal también necesita de un estudio más profundo. Este es un primer paso, pero también necesitamos una reforma de pensiones que beneficie, como el presidente lo ha dicho, en primer lugar a la gente, en segundo lugar al Estado y en tercer lugar a las AFP en su momento, pero primero la gente. Y que es una deuda histórica. Es una deuda histórica. Entonces el presidente ha dicho que con la llegada de la nueva asamblea nosotros vamos a hacer un estudio integral. Todavía no podemos adelantar cuál va a ser el producto que va a salir, pero que vamos a considerar a todos los actores de la sociedad, tanto privados como públicos, grupos de interés, movimientos sociales, que estén incluidos en esta discusión porque es algo que nos interesa a todos. En este momento la pensión, el incremento a la pensión mínima es un paso, sí, un paso importante y creemos nosotros que es adecuado en los beneficios para la gente, pero que también necesita dársele sostenibilidad en el tiempo, porque de nada nos sirve hacer un incremento en este momento, Marisol, y en los próximos 4 o 5 años no se puedan pagar. Hay que ser responsables con este tema. Entonces necesitamos algo que le dé sostenibilidad y que también implemente beneficios de manera integral para toda la población. Denos tranquilidad, el 43% de ese presupuesto que tanto se habló desde septiembre hasta el mes de diciembre que va destinado para el área social, ¿podemos tenerla asegurado los salvadoreños? Hablamos de eso al regresar de la pausa. Claro. Seguridad, educación y salud, que sin duda es lo que ha mantenido a los salvadoreños pendientes de este presupuesto porque saben que es el beneficio que va a poder llegar sobre todo a las familias más desprotegidas. Vamos a hablar de salud, de seguridad y de educación. Salud, ministro. ¿Usted nos asegura que los salvadoreños vamos a poder tener ese presupuesto del cual se va a requerir? Hemos visto una red hospitalaria que ya ha avanzado en insumos, ha avanzado en equipamiento, ha avanzado además en infraestructura, pero estamos conscientes los salvadoreños que aún hay mucho más por hacer en esa deuda histórica que se ha tenido en salud y sobre todo cuando nos enfrentamos a una pandemia que los casos siguen en aumento y no nos vayamos lejos hasta Europa. En El Salvador los casos de COVID van en aumento con una compra de vacunas que se tiene que realizar el próximo año porque los salvadoreños tenemos claro que no todas las vacunas se van a regalar al país por el excelente manejo que se ha hecho, como lo ha dicho el ministro Alaví, pero ¿tenemos asegurados los fondos para salud? Totalmente, Marisol. Son más de 1.000 millones que están incorporados en el presupuesto. Hay 40 millones para mantener totalmente abastecida la red hospitalaria de medicamentos, 10 millones más para tener suministros médicos completamente abastecidos en la red hospitalaria. Vamos a continuar remodelando la red de hospitales. Ya invertimos 30 millones el año pasado en la remodelación de hospitales. Este año vamos a seguir invirtiendo. También vamos a continuar llegando con todos nuestros programas de salud que antes ya el ministerio tenía. Además de los servicios por la emergencia por COVID-19, el Hospital El Salvador va a seguir funcionando. Al terminar la emergencia se va a convertir en un centro de especialidades. El presidente lo ha dicho, el centro de especialidades más grande del país y probablemente el más grande de Centroamérica. También vamos a entregar plazas permanentes al sector salud que estaba trabajando durante la emergencia. Vamos a cubrir las nocturnidades por primera vez. Vamos a abrir los centros de diagnóstico dialítico para aquellas personas que sufren de enfermedades de insuficiencia renal crónica. También vamos a abrir los centros de diagnóstico del cáncer. Son 10 centros 10 laboratorios para diagnóstico del cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que ha estado atacando mucho al país.
Vamos a seguir invirtiendo, como te decía, también en las clínicas comunales o en las clínicas, unidades de salud. en las unidades de salud. Se va a seguir invirtiendo. Son más de 760. Correcto. Vamos a comprar ambulancias, vamos a contratar personal médico para el equipo élite de respuesta de emergencias. Vamos a crear 80 ambulancias totalmente equipadas y también con sus equipos de primeros auxilios. El país ha tenido muy poca capacidad de respuesta en el pasado para algunas emergencias. Entonces, lo que pretendemos es tener a este equipo SWAT, digamos, que esté destinado a eso. Así que vamos a continuar invirtiendo en salud y todos esos fondos, Marisol, están totalmente asegurados, al igual que la nocturnidad de nuestros médicos, que nunca se pagó en los gobiernos anteriores. Nosotros lo vamos a reconocer y se les van a pagar a todos las nocturnidades y también sus vacaciones. Emociona mucho escuchar esas palabras, esas buenas noticias, que sin duda hay salvadoreños que nos están viendo en todo el territorio y quienes también estarán sintonizando a través de plataformas digitales. Emociona mucho porque habla de esa justicia. Esa creo que es la palabra que se ajusta más, esa justicia al sistema de salud salvadoreño. Pero eso lo veo yo desde mi óptica como salvadoreña, como periodista conocedora de las necesidades en salud que han existido históricamente. Pero quiero escuchar qué ha dicho el ministro del ramo de salud, el doctor Francisco Alaví, al respecto de este presupuesto. Veamos. Tenemos una inversión asignada en el presupuesto de 83 millones. Por primera vez se está equiparando la inversión con el gasto en funcionamiento del Ministerio de Salud. Esto nunca antes se había visto. Se está incrementando ese presupuesto, ese porcentaje del PIB. Va a tener mucha más facilidad de acceso. Vamos a tener la capacidad de poder ir implementando nuevas estrategias para poder acercar los servicios de salud. Y por supuesto la población salvadoreña va a tener una atención sanitaria de mucha mayor calidad y por supuesto con mucha mayor facilidad de acceso. Lo escuchábamos al ministro de Salud y hablaba de este tema sanitario y de este tema de prevención, que es lo que jamás se ha hecho y por lo que se ha llegado con la población a enfermedades tan difíciles como los problemas renales, ministro. Sí, tal cual. Y Marisol, creo que es importante recordarle también a la población que algunos dirán, bueno, pero ustedes ya lo estaban haciendo el año pasado. Sí, nosotros lo hemos estado haciendo y ahora lo vamos a hacer mucho mejor. Pero hay que recordar cómo se hacía en gobiernos anteriores. En los gobiernos de Arena, si tú recuerdas, la gente pagaba 10. Yo recuerdo que pagaban 10 colones, algunos, para ir a pasar consulta al Hospital Nacional. Un servicio que es totalmente gratis. Muchos de los salvadoreños, cuando se operaba alguno de sus parientes, tenían que irle a comprar los insumos médicos, tenían que ir a comprar la anestesia fuera del hospital, porque no había en los hospitales. Entonces, nosotros hemos cambiado esa realidad. Hemos abastecido al 100% de medicamentos. Incluso en plena emergencia por COVID-19, hemos mantenido 100% abastecido el Sistema Nacional de Salud e incluso hemos llegado a entregar kits de COVID hasta la puerta de sus casas. Yo no me acordaba de este tema, fíjate, y hace como 2 semanas alguien que tuvo COVID me dice, mira, lo que me pareció sorprendente es que cuando yo llamé, me mandaron a hacer la prueba, fui a hacerme la prueba y cuando salí positivo, el mismo día yo tenía el kit de COVID con todos mis medicamentos y en la puerta de mi casa. Y el siguiente día me estaban llamando cómo me sentía. Y al siguiente día lo mismo, me estaban llamando cómo me sentía, si ya me había tomado mis medicamentos. El tercer día volvieron a hacer lo mismo, el cuarto día igual. Y así durante todo el tiempo que estuve confinado en mi casa. 2 semanas el Ministerio de Salud monitoreando día a día cómo estaba su situación, entregándole los medicamentos sin que salga de su casa. Eso hubiera sido imposible, Marisol, en los gobiernos de Arena o en los gobiernos del FMLN. Y es que en los gobiernos anteriores el 2.2 era la inversión en comparación al PIB Correcto. que tenía para salud y esta se ha triplicado prácticamente. Nosotros está llegando casi al 4%. 4.8. Sí, correcto. Nosotros hemos invertido mucho en salud y ahora mismo vamos a seguir invirtiendo más. De verdad, incluso el mismo Seguro Social, nosotros vimos cómo lamentablemente habían temas de corrupción en la construcción del hospital del ISSSTE de San Miguel. Eso no parece un hospital, eso que usted tiene en pantalla no parece un hospital. Ese es el hospital de Salvador, ¿no? Pero no parece un hospital público, que no, es lo que totalmente. decimos, es dignificar
esos servicios para los salvadoreños, porque de eso se trata, de que hay que dignificarlos. Y se lo digo con mucho respeto, ministro Zelaya, así como lo decía un diputado, es que no es el favor el que le están haciendo a los salvadoreños, Claro. es que no es el favor que nos están haciendo. Que le pertenecen, esos Nos fondos son de pertenecen ellos. esos fondos. Esos fondos son de ellos y ellos son los que deben usarlo con los mejores recursos. O sea, de verdad debemos poner a disposición nosotros siempre lo mejor para ellos. El presidente Bukele siempre ha tenido una frase que la ha acuñado desde la alcaldía de San Salvador. Él siempre ha dicho que lo público no tiene que ser peor que lo privado. Es que lo público debería ser mejor que lo privado porque lo público es lo que usamos todos. Entonces, creo que esa visión que el presidente ha impregnado en todo el gabinete nos ha hecho que nosotros de verdad nos enfoquemos en la gente. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo en inversiones en salud, en seguridad, o sea, el bono para nuestros policías, vamos a remodelar las estaciones de policías a nivel nacional, vamos a continuar con el plan control territorial, vamos a continuar entregando uniformes que en el pasado nunca se entregaban, vamos a continuar entregando botas para nuestros policías, los incrementos por los ascensos en sus plazas, porque ellos ascienden, ¿no? En la carrera policial van ascendiendo, están asegurados, le vamos a dar un segundo incremento, además vamos a asegurar sus bonos. Para ellos esto es importante y van a salir con mucha más ganas a arriesgar su vida o a protegernos, porque eso es lo que ellos hacen, de verdad. El trabajo que nuestros elementos de la Fuerza Armada y de la Policía realizan es vital. Ellos nos protegen. No es posible que ellos, que son los que nos protegen a nosotros, estén en las peores condiciones. Espérenme unos minutos para llegar al tema de seguridad, porque antes quiero que hablemos de educación. Ya hablamos de salud, ya podemos tener la tranquilidad de que el ministro Zelaya nos ha venido a decir en el primer programa que tenemos asegurada la inversión para salud. Hablemos de educación, pero antes escuchemos a la ministra. Educación, donde también existía una deuda histórica, sin pupitres en muchos centros escolares, los ha visto esta servidora, sin techos, en unas condiciones paupérrimas, no solo el sistema de salud, sino que también el sistema de educación. Y se trata de brindar escuelas dignas a nuestros niños, a nuestros hijos, para poder transformar y llegar al futuro que queremos. Veamos qué dijo la ministra de Educación respecto al presupuesto. Está en lo correcto, porque su principal preocupación es que los estudiantes tengan su computadora. Y es tan importante esto, puesto que en el protocolo regreso a clase, la modalidad de enseñanza va a ser la modalidad semipresencial a través de las 4 plataformas que tenemos. Ahí está. ¿Estuvieron en riesgo en algún momento estos fondos, esa madrugada de 24 de diciembre, para que estos fondos llegaran hasta cada niño con su computadora? Pero hoy sí se va a cumplir. Hoy sí se ha logrado con estos movimientos, con los decretos que sancionó el presidente de la República, Nayib Bukele. Sí se podrá lograr esta mejora en el sistema de educación y llevar esa computadora a cada niño salvadoreño. Sí. Hay que recordar, Marisol, que los diputados, ellos dijeron, bueno, recorten 264 millones de inversión pública. O sea, podían ser las computadoras, pues, o sea, porque la computadora está en el rubro de inversión pública. O sea, ellos lo que querían era, bueno, recorten donde sea. Y creo que pretendían o que creían que nosotros íbamos a ir a recortar el programa de computadoras. Con el presidente lo hablábamos y dijimos, no, eso jamás lo vamos a hacer, no lo vamos a recortar. Y usted lo reiteró. Sí, y se los dije, o sea, no vamos a permitir, eso no es negociable, para nosotros es un punto de honor, porque no es una computadora para mí, Marisol, no es una computadora para ti, es una computadora para todos aquellos niños que estudian en centros escolares públicos. De verdad, a mí me tocó estudiar en un centro escolar público toda mi vida, o todo mis cursos a esta básicos. Servidora también. Y justamente tú que has estado en un centro escolar público, entonces sabes cuáles son las necesidades que la gente tiene y sabes cuánto también se alegra un padre de familia al ver que su hijo está estudiando en condiciones adecuadas, que tiene una computadora, que tiene internet. Ojo, porque no es solo la computadora, es una computadora con internet. Entonces, cuando tú dignificas a esta familia, de verdad le estás diciendo que la educación es el camino adecuado para romper el círculo de la pobreza. Entonces ellos le apuestan a eso. Mientras que si tú tenés una escuela donde no hay pupitres, no hay lápices, no hay pizarras y menos computadoras,
Yo creo que a ningún niño o a ningún padre de familia se siente emocionado de ir a la escuela. Bueno, hoy voy a ir a estudiar. No creo que los niños se emocionen porque van a estar en unas condiciones realmente difíciles, con sus techos que se quiebran, se mojan. Esa condición nosotros tenemos que cambiarla. La vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a cerrar la brecha tecnológica. Vamos a seguir invirtiendo en la remodelación de escuelas. El programa Mi Nueva Escuela lo vamos a echar a andar este año. El BCIE ya aprobó, si no mal recuerdo, un crédito por 200 millones para intervenir alrededor de 180 centros escolares con el programa Mi Nueva Escuela, además de todas las demás acciones que nosotros vamos a estar realizando. Vamos a dar el incremento a los maestros y al personal administrativo del Ministerio de Educación. Vamos a contratar a los docentes que estaban trabajando con el ISNA de manera temporal, se van a contratar de manera permanente porque es importante que tengan seguridad. Además de eso, vamos a seguir invirtiendo también en el mejoramiento de todas las escuelas a nivel nacional con el plan multimodal que está implementando también el Ministerio de Educación. Y para todo eso se requiere una inversión bastante grande. Son más de 1.300 millones los que hemos incorporado nosotros a educación, es decir, un 5% del PIB. Estamos invirtiendo lo mismo que invierte México, Uruguay o Estados Unidos, ¿no? Ellos con presupuesto más grande porque tienen una población más grande, una población estudiantil mucho más grande que la nuestra, pero a nivel porcentual entre relación PIB y inversión en educación es el mismo 5% lo que ellos invierten. Y hemos invertido y se invierte también con este presupuesto en la Universidad Nacional. En la Universidad de El Salvador le hemos dado un incremento sin precedentes, cientos de varios millones de dólares que les hemos entregado a la Universidad de El Salvador. Vamos a construir 2 sedes, la sede de Chalatenango, la sede de Morazán. Yo les decía a los diputados, porque ellos querían recortar el dinero de las 2 sedes y que no se ejecutaran. Entonces yo les decía, mire, ¿y por qué? O sea que Morazán no se merece tener una universidad. Chalatenango no se merece tener una universidad. Hablábamos con el presidente y le decía yo al presidente, mira, presidente, a mí me parece que es inhumano decirles que no a estos 2 departamentos por varias razones. Departamentos como Morazán, Marisol, tienen menos oportunidades de salir del subdesarrollo por varias causas. No hay una carretera importante que cruce por la parte central del departamento. En el departamento de Morazán, la carretera panamericana, que es la más importante, toca solo por el lado de Jocoro, pero toda la zona norte queda excluida de esa carretera. No tienen costa, lo que tienen son bosques nada más. Entonces, y además de eso, les tocó una posición geográfica muy alejada de la capital. Entonces, de verdad tiene un conjunto de factores que lo hacen un caldo de cultivo bastante bueno, digamos, para el subdesarrollo. Alejado de las capitales, sin una carretera importante, sin costas y con pocos recursos naturales, y además a eso sumale uno de los departamentos con los niveles más bajos de escolaridad a nivel nacional. Entonces, a consecuencia de la guerra. Correcto, a consecuencia de la guerra, porque fue una de las zonas donde dominó el ERP. Entonces, hay que tratar de ayudarles en este momento. Y una universidad, además de que les va a dar una apuesta en el largo plazo, también les va a dar trabajo en el cortísimo plazo, en la construcción, en la alimentación, en los servicios asociados, las librerías que se ponen cerca de una universidad. Entonces, eso te da espacios para que tu realidad económica y también tu realidad de desarrollo humano cambie. Pero tenemos que empezar a poner esas primeras piedras, porque si no, la apuesta de largo plazo no se va a cumplir. Así que esta es la primer gran apuesta para esos departamentos. Vamos a hablar al regresar de la pausa, la última pausa, porque ya nos quedan pocos minutos, de la seguridad, que está muy asociado a la educación, porque muchos padres de familia, ante la delincuencia, ante las olas de criminalidad que mantuvo este país por décadas, muchos padres de familia simplemente no enviaban a sus hijos a las escuelas. Está ligada la educación y la seguridad. Y al regresar vamos a hablar de si tenemos presupuesto para continuar con el Plan Control Territorial, un Plan Control Territorial que afortunadamente en el 2020 redujo el número de víctimas casi a la mitad en comparación al 2019 y que sin duda son números que nos llenan de mucha satisfacción porque son la mitad de las familias que no han tenido que llorar a sus seres amados y que ojalá un día lleguemos a cero crímenes en este país. Vamos a la pausa, regresamos con más
de AM. Gracias por estar con nosotros en este primer programa. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Nosotros Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Nos quedan pocos minutos de AM, hora y media que no hemos sentido el tiempo, con un tema muy importante como es el presupuesto y que representa el gasto del futuro de todo este año y que sin duda es muy importante para nuestro país. Seguridad, ministro, plan control territorial, un plan control territorial que se desarrolló toda su primera fase durante el 2020 sin aprobación de presupuesto, sin fondos. Sí, justamente hay que recordarle a la población que nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa en un primer momento a solicitar fondos para la primera fase del Plan Control Territorial por 109 millones. Con esto íbamos a comprar implementos, ¿verdad? Si tú recuerdas aquellos drones de calor que tanto dijeron que ¿para qué quieren eso? Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Bueno, lo queremos para identificar criminales y para capturarlos. Entonces, eso les decía el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en ese momento, y pues ellos nunca lo entendieron. Luego fuimos a buscar fondos para una segunda fase por 91 millones de dólares y con eso se completaban 200 millones de dólares. Nunca entregaron ni un centavo, Marisol. Y nosotros continuamos ejecutando las acciones o las tareas de seguridad en todo el territorio nacional. En la gestión del presidente Bukele, llevamos 36 días sin homicidios. Gracias a Dios. En los 30 años de Arena y del FMLN, en 30 años, hubieron 2 días sin homicidios. 2 días en 30 años. Y nosotros, en año y medio, hemos entregado a El Salvador 36 días sin homicidios. El año 2019, cuando el presidente Bukele llegó al poder, o llegó como presidente de la República, el año 2019 se convirtió en el año más seguro de la historia. Y luego el año 2020 ha cerrado como el año más seguro de la historia, superando al año 2019, ambos en la gestión del presidente Bukele. O sea, nosotros nos hemos ido superando a nosotros mismos en cuanto a la consecución de los objetivos del Plan Control Territorial, y yo creo que ningún salvadoreño honrado y decente esté en contra del Plan Control Territorial. No creo que nadie esté en contra de que las vidas de muchos salvadoreños se sigan salvando. Pero yo he visto, como por ejemplo, como algunos diputados, la diputada Batres del Partido Arena, una vez que hubo un repunte de homicidios, si tú te recuerdas cuando el presidente Bukele mandó encerrar a todos los pandilleros, que dijo no vuelven a ver ni un rayo de sol y si no dejan de matar. Díganle a sus homies que no van a volver a ver ningún rayo de sol, y los mantuvo encerrados durante muchísimo tiempo, que mandó a sellar las celdas. Si tú te recuerdas que nos criticaron tanto, claro que sí. El Faro diciendo que estábamos violentando derechos humanos y no sé qué, y la diputada saliendo a decir, aquí están los grandes resultados del Plan Control Territorial, alegrándose porque habían salvadoreños que estaban siendo asesinados. O sea, no entiendo cuál es la lógica. O sea, se alegraba porque al gobierno le estaba yendo mal, y cuando al gobierno le va mal, es sangre de salvadoreños la que se derrama. O sea, ¿a favor de qué están? Entonces, nosotros seguimos implementando el Plan Control Territorial a lo largo del año 2020 y en el año 2021 lo vamos a reforzar.
Con la llegada de la nueva asamblea también va a ser mucho más fácil implementar todas las medidas que nosotros necesitamos en el tema de control de la delincuencia, pero sin duda ya hemos hecho bastante hasta este momento. En cuanto a qué contiene el presupuesto en materia de seguridad y cómo vamos a continuar con ese plan control territorial, hemos asegurado los bonos de los policías, vamos a reconstruir la Academia Nacional de Seguridad Pública. En los próximos días vamos a anunciar de dónde van a salir los fondos. El presidente me ha pedido específicamente que empiece a revisar ya de cómo van a salir esos fondos. Nosotros vamos a ir anunciando poco a poco cómo salen los fondos de la inversión pública que los diputados recortaron, porque la ANCP es parte de esos fondos que ellos recortaron. Entonces vamos a ir anunciando porque el pueblo no se va a quedar sin soluciones. Hemos asegurado bonos, incrementos a la policía, hemos asegurado uniformes y también implementos para como municiones, botas, ¿verdad? Nuevos fusiles, porque pues, evidentemente se desgastan. Y también hemos asegurado la reconstrucción también de algunas estaciones de policía a nivel nacional. Ministro, muchas gracias por haber asistido a la primera entrevista AM. En lo personal, de mucha satisfacción poder escuchar todo lo que usted ha compartido con la población salvadoreña, porque sin duda representa un mejor futuro y sobre todo para los menos favorecidos. Gracias, ministro, y que este 2021 sea de transformación para nuestro país, esa transformación por la que tanto se ha esperado, que ya ha iniciado y que ojalá pueda seguir mejorando las condiciones de vida de cada uno de los salvadoreños. Una gran satisfacción empezar con todas estas noticias, este proyecto televisivo Entrevista AM. Gracias. Muchas gracias, Marisol, y primero Dios, como tú bien lo dices, este año será un año de transformaciones, primero Dios y el pueblo. Ellos se van a encargar de verdad enterrar todo ese legado de corrupción y despilfarro de gobiernos anteriores, y espero que este también sea un espacio que colabore con esas transformaciones que tanto necesita el país. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda haremos lo propio, ¿no? Para que este país siga avanzando, y pues felicitarte nada más, Marisol, por el programa y pues en buena hora y los mejores augurios para los programas que vienen. Muchas gracias, ministro.